Everyone, welcome to our science class for today. For today, we need the Learning A to C platform. We need the online game on CES Educadora and this cronograma de actividades. So today we're going to learn about Colombian flora. It means plants. Vamos a aprender sobre las plantas de Colombia, sobre la flora colombiana y al principio vamos a aprender un poquito más sobre plantas extrañas de otros lugares, no solamente de nuestro país. Para esta actividad necesitamos la plataforma Learning A2C y la plataforma CES Educadora porque ahí vamos a realizar el producto de esta clase. So, our lead-in activity, it means our provocación, it's going to be reading this book. It is called Strange Plants. Vamos a leer el libro Strange Plants, que está en la plataforma Learning A2C. Recuerden que todos los libros están en My Assignments. So, we have our Learning A2C platform. We go to Reading. Then we go to My Assignment. And then you guys just have to look for the book. It is right here. We are only going to read it. Okay, so you're gonna you're gonna pay close attention to the reading. The idea is that you will replay at home, and you have to focus on the pronunciation and the meaning of the words. Strange Plants, written by Kira Fried. When we think about plants, we often think of trees. Cuando pensamos en plantas, usualmente pensamos en árboles, flowers, and grass. Pensamos en árboles, en flores y en el pasto. Cuando nos dicen plantas, entonces es lo primero que se nos viene a la mente. Like most plants, these plants have green leaves. Como la mayoría de las plantas, estas plantas que nos están mostrando acá, they have green leaves. Tienen hojas verdes. They also have roots growing into the ground. También tienen raíces que crecen en la tierra. So this is like characteristics plants have. Son las características que tienen las plantas. Tienen hojas verdes y tienen raíces que crecen en el suelo. Some plants are not like most plants. Hay algunas plantas que no son como la mayoría de las plantas, como las que veníamos anteriormente. This book is about some of these strange plants. Este libro se trata de esas plantas extrañas, plantas que de pronto no hemos visto en nuestra vida normal, sino que son diferentes. So we're going to learn about these strange plants, like this one. This is called saguara cactus. It is pretty weird. Plants called air plants live in trees high above the ground. So these are air plants. Esas son plantas de aire. And they live in trees high above the ground. Viven en lugares altos, en árboles altos que no están en el piso, sino que están más altos, ¿ok? Above the ground, sobre el piso. Their roots, recuerden, esa la vimos anteriormente, roots, raíces. Their roots are not buried in dirt. They are not buried in dirt. Las raíces no están enterradas en la tierra como lo que leímos al principio. Because they are strange plants. Porque son plantas extrañas, son plantas diferentes. Entonces, their roots, sus raíces, are not buried in dirt. No están enterradas en la tierra. Instead, they grow on tree branches.
Entonces, en vez de estar enterradas en la tierra, crecen en las ramas de otros árboles. O sea, esa es una planta que crece encima de otra planta. Se apodera de esa planta. They take moisture from the earth, not from the soil, like most plants do. Toman moisture, la humedad, toman la humedad del aire y no del suelo como la mayoría de las plantas. These are called swamp trees, árboles del pantano. Can you imagine plants that eat meat? Well, there are such plants. ¿Se pueden imaginar plantas que coman carne? Esta es una planta que come carne. They eat insects, comen insectos, spiders, and even some other small animals. These plants, they eat insects, spiders, and even small animals. There is one called the Australian Venus trap, and it eats frogs. Hay una planta que se llama la planta carnívora australiana y come ranas. So these plants can eat animals. Esas plantas pueden comer animales. One well-known meat-eating plant is the Venus flytrap. This one. Entonces, una planta carnívora común es esta que vemos en la foto. Venus flytrap. Its leaves look like traps. They have small spikes. These are spikes. These. Along their edges. Entonces tienen chuzos alrededor del borde de la hoja. When a small creature, cuando una criatura pequeña, walks inside the leaf, camina adentro de la hoja, the leaf snaps shut and the small creature is trapped. Entonces se cierra la hoja apenas siente que hay algún animal dentro de la hoja para comérselo. The sundew is also a meat-eating plant. This is also a meat-eating plant. It has many sticks. These are sticks. Tiene muchos palos. Hairs on its surface. So these are called stick hairs. Son como cabellos que salen de la planta. Insects landing on it get stuck. Entonces van los bichitos y caen ahí y quedan atrapados. Then the plants digest the insect. Entonces luego se lo come. And the giant sundew plant of Australia even eats small frogs. Some plants steal food from other plants. Hay otras plantas que se roban comida de otras plantas. The dodder plant sends root-like parts into another plant. Esta planta manda sus raíces a otra planta para robársele el agua y la comida. It sucks, succiona el agua y la comida de la otra planta. It is a parasite. Es un parásito. A parasite lives off another living thing. Un parásito es algo que vive de otro ser vivo. Many flowers have bad smells that attract insects. Entonces hay unas flores que huelen muy feo y a los insectos les encanta el olor a feo, entonces se sienten atraídos hacia las flores. This flower smells like rotten meat. Esta flor huele a carne podrida. Flies like the smell. A las moscas les gusta. So they fly into the flower. Entonces vuelan a la flor. And the flower, has a special powder that gets on their bodies so it can eat the insect. Entonces la planta tiene un polvito especial en su cuerpo, en el cuerpo de la flor, que como envenena al insecto y se lo puede comer.
Some plants look like stones. Hay unas plantas que parecen piedras. The plants in these pictures are called stone plants or living stones. Estas plantas se llaman stone plants o living stones, básicamente plantas de piedra. They live in very hot, dry places. Viven en lugares muy secos y calientes. They hold water inside very well. Y ellas atrapan agua y la mantienen adentro. Their shape, su forma, helps to hide them so that animals don't eat them. Entonces la forma que tienen las ayuda a ocultarse para que los otros animales no se las coman. Some cactus plants are covered with wool like hairs. This is called the wool. It protects them from daytime heat. Entonces hay plantas que se protegen con una tela cuando hace mucho calor, como este cactus, que en el desierto hace demasiado calor en el día, entonces tiene esa telita para protegerse, para mantenerse frescos. And it also helps the cactus plants hold moisture. Entonces les ayuda a mantener la humedad adentro de la planta. Some trees and shrubs grow out of solid rock. They grow up high where the wind blows strong. Hay unos árboles que vuelan muy alto, donde corre muchísimo viento, pero como están metidos entre las piedras, no los tumban porque se agarran muy bien de la tierra debajo de las piedras y pues eso ayuda a que no se caigan. Some plants have animals living inside them. Hay unas plantas que tienen animales que viven dentro de ellas. Like this one, the ant plant. Esta planta tiene hormiguitas que viven dentro de ella. Las hormigas hacen casita ahí y la planta las deja vivir normal. Ambas hacen sus procesos juntos. So, other spaces are used for rubbish. The ant plant uses this rubbish for food. Entonces las hormigas hacen una basura cuando construyen su casa, cuando traen comida y esa basura les sirve a la planta para alimentarse. There are many more kinds of strange plants. For example, did you know that bamboo makes a noise when it grows? Some Australian orchids grow and flower completely underground. There are many amazing plants in the world. Entonces hay muchas plantas extrañas y asombrosas como el bambú que crece tan rápido que pareciera que hiciera ruido cuando crece y hay unas orquídeas que crecen completamente bajo de la tierra. Okay, excellent. Now we're going